Mis hermanos, Dios les bendiga. Sean bienvenidos todos a una clase más de la palabra de nuestro Dios. Sean bienvenidos nuestros amigos y hermanos que son parte de este canal, que siempre están pendientes del material sólido y profundo que se sube a este canal. Así que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Hermanos, quiero que estudiemos un tema supremamente interesante de conocimiento bíblico. Es importante, hermanos, que profundicemos en la Biblia para que nosotros podamos conocer el mensaje de Dios para esta última etapa de la historia. En este estudio, hermanos, vamos a tener una clase muy interesante, pero queremos primero orar para que Dios dirija el estudio de su palabra. Así que, hermanos, vamos a venir de rodillas para orar. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre eterno, porque nos permites una vez más poder conocer tu palabra. Te pedimos, Señor, sabiduría en lo alto, para que podamos conocer más de tu palabra, podamos entenderla y podamos aplicar este mensaje a nuestra vida y así poder prepararnos para tu pronto regreso. Bendice a tus hijos que van a escuchar este mensaje, que ellos sean edificados y que solamente tu palabra sea glorificada. Gracias, Padre, por este privilegio que nos das. Te lo suplicamos, Señor, de que nos guíe a toda verdad a través de la presencia de tu Espíritu Santo. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, quiero que tomen sus Biblias para que lean conmigo. Hermanos, recordemos que son clases las que se hacen acá, clases o estudios profundos de la Biblia. Así que cuando es una clase es necesario que los alumnos puedan aprender y puedan conocer, en este caso, lo que dice la palabra de nuestro Dios. En este canal, hermanos, se hacen estudios serios de la Biblia, clases. Por eso, hermanos, algunas veces amerita extendernos porque hay temas que son supremamente importantes y es necesario que queden claros. Por eso es que una clase algunas veces pasa más de una hora y otras llegan casi a la hora. Así que, hermanos, en esta ocasión queremos hablar de un tema supremamente interesante. Y quiero decirles, hermanos, que van a escuchar esta presentación como siempre lo hemos dicho en otras clases. Hermanos, es importante que a la hora de estudiar la Biblia siempre respete los contextos, tanto menor o como mayor. ¿Qué es un contexto menor? Es lo que está antes y después del texto. Y el contexto mayor es lo que dice toda la Biblia referente a ese tema o a ese versículo que se está estudiando. Es bien importante eso, hermanos. Si ustedes leen la Biblia sin tomar en cuenta estos principios, es posible que van a llegar a cometer terribles errores de interpretación bíblica. La Iglesia Adventista del Séptimo Día somos disciplinados a la hora de estudiar la Biblia. Inclusive somos reconocidos por otras iglesias protestantes por esta razón, que somos estudiosos profundos de la Biblia. Ya he platicado con sacerdotes católicos, con jesuitas, teólogos protestantes, y admiten que de todas las iglesias evangélicas y protestantes que existen en el mundo, los adventistas se llevan el primer lugar en ser estudiosos profundos de la Biblia. Inclusive, ¿saben, hermanos, que hubo un tiempo cuando la iglesia adventista se levantó, o cuando se levantó el movimiento milerita? Más tarde, la iglesia adventista del Séptimo Día, éramos conocidos en esa época como el pueblo del libro. Así se llamaba a los adventistas del Séptimo Día porque eran estudiosos de la Biblia. Lastimosamente hoy, en la actualidad,
un buen porcentaje de adventistas del séptimo día se han olvidado del estudio de las Escrituras. Eso lo podemos ver y lo palpamos en nuestro alrededor. Como hermanos adventistas son frágiles por ser llevados por cualquier viento de doctrina y como no estudian la Biblia, son arrastrados por falsos profetas y falsos maestros. Pero es interesante que somos conocidos por los estudiosos de la Biblia, los adventistas del séptimo día, como iglesia. Es interesante que la Biblia enseña, en este estudio lo vamos a demostrar, de que al cielo vamos a ir los salvos por un lapso de tiempo de 1000 años. Pero donde vamos a vivir eternamente es en la tierra nueva. Es bien importante entender que en el cielo viven solamente seres celestiales. Fue creado para que vivan los ángeles. Son seres celestiales, aunque tienen cuerpos de luz. La materia de los ángeles, el cuerpo físico de los ángeles, es en su esfera celestial. Por lo tanto, el cielo se hizo para seres celestiales, que son los ángeles, donde mora Dios y donde Dios tiene su trono en el santuario celestial. El cielo nunca se creó para que vivieran seres humanos de carne y hueso. Y vamos a ver que la Biblia presenta de que hay 3 cielos. El cielo atmosférico donde vuelan las aves, el cielo estelar donde están las estrellas y el cielo celestial que es el tercer cielo donde mora Dios y los ángeles. Es importante que entendamos este punto, que el cielo, el trono de Dios, donde mora Dios y sus ángeles, no se creó para que vivieran seres humanos de carne y hueso. Vamos a ver que donde van a vivir los redimidos por la eternidad es la tierra nueva, restaurada, aquí en esta tierra, pero restaurada. Al cielo vamos a ver que los redimidos van a ir solamente por un periodo de 1000 años. No es que van a ir a vivir al cielo, sino que van a ir a examinar los libros celestiales. Eso se le conoce como el juicio de auditoría, donde los redimidos por un periodo de 1000 años irán al cielo a examinar esos libros del cielo y a examinar por qué razón A o X hermano no se salvó. Dios le da ese privilegio a los redimidos para que ellos puedan examinar los libros del cielo. Y ese examen o ese juicio de auditoría va a ser por un periodo de 1000 años. Por tanto, lo que explicaba el pastor protestante, negando que nadie puede ir al cielo y nadie puede entrar al cielo, es erróneo, porque la Biblia enseña de que los redimidos van a ir al cielo solamente por un periodo de 1000 años, mientras que por la eternidad los redimidos van a vivir en la tierra nueva, o sea, aquí en esta misma tierra, pero restaurada. Dios creó esta tierra para que fuese habitada por seres humanos, con una nación santa, sin pecado. Lastimosamente, el pecado malogró la creación de Dios. Pero es interesante que la Biblia enseña de que Dios mora en el tercer cielo. Antes de analizar los textos bíblicos donde la Biblia habla que sí vamos a ir al cielo por un periodo de 1000 años,
Es importante que nosotros comprendamos que Dios mora en el tercer cielo. Hay 3 cielos según la Biblia, y lo acabamos de decir: el atmosférico, el estelar y el celestial. Al celestial donde mora Dios se le llama tercer cielo. Pablo lo dice, 2 Corintios capítulo 12, versículo 2 al 4. Aquí Pablo está evitando gloriarse a sí mismo. Así que Pablo habla en segunda persona, como que se está hablando de otra persona, pero es del mismo que está hablando. Los comentaristas dicen de que Pablo está evitando vanagloriarse. Noten cómo dice Pablo: conozco a un hombre en Cristo, está hablando de él, que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera el cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Él no sabe si fue una visión o sueño. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera el cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso. Es interesante, hermanos, que en el tercer cielo está el paraíso. ¿Qué es el paraíso? Les voy a explicar, hermanos, así, a grandes rasgos, qué es el paraíso. Hermanos, el Edén o el paraíso es otro nombre dado al trono de Dios, a la morada de Dios donde Él vive. El paraíso que Dios plantó en esta tierra, después de haber creado toda la tierra, Dios plantó el jardín del Edén en esta tierra, fue plantado. O sea, el jardín del Edén no era parte de la creación de esta tierra. Génesis dice que Dios plantó el jardín del Edén en esta tierra. Significa que el jardín del Edén, que fue plantado en esta tierra, descendió del cielo. En otras palabras, el jardín del Edén que Dios plantó en esta tierra, podríamos decir de que era una parte o un pedacito del trono de Dios. Eso se puede corroborar en la Biblia. El paraíso o el Edén es otro nombre al trono de Dios. Y Pablo se le permitió ver en visión el paraíso que está en el tercer cielo. Es interesante que Ezequiel capítulo 28, versículo 16 al 18, dice que Lucifer estuvo en el huerto del Edén antes de su caída. El huerto del Edén o el paraíso es lo mismo, es una referencia al trono de Dios. A Pablo se le dio el privilegio de ver en visión o en sueño, él no lo sabe cómo fue eso, pero sí dice que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Interesante. Donde está el paraíso. Noten qué interesante. Ahora, ya vimos de que Dios mora en el cielo. Su trono está en el cielo. Los lados del norte, el norte es donde mora Dios. Los lados del norte, del Aquilón, es donde está la morada de Dios. Ahora la pregunta es, ¿cuándo es que los redimidos irán al tercer cielo? Porque según la Biblia vamos a notar de que la Biblia enseña que los redimidos no es que van a vivir en el cielo. Vamos a ver de que al cielo solamente se irá por un periodo de 1000 años. ¿Sí? Porque según la Biblia, donde moraremos para siempre por la eternidad, será en la tierra restaurada, en la tierra nueva. La tierra se hizo para habitarse. La tierra es para los seres humanos. El cielo no.
El cielo no se hizo para que habitasen seres humanos. El cielo se hizo para que habiten seres celestiales. Y nosotros no somos seres celestiales, somos seres humanos hechos de carne y hueso. Ahora, pero vamos a ver que nuestra ciudadanía, la recompensa que Dios ha preparado para cada hijo de Dios, esa morada que heredaremos está en los cielos. Esa es otra cosa. La recompensa, nuestra morada, la tierra nueva, la nueva Jerusalén, está en los cielos. Vamos a heredarla para habitar por la eternidad en esta tierra. Vamos a ver algunas citas bíblicas que presentan de que nuestras moradas, nuestra ciudadanía, nuestra heredad está en los cielos. Por ejemplo, noten lo que dice Pablo, Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Noten, hermanos, nuestra recompensa, nuestra mansión, nuestra herencia, nuestra ciudadanía legal está en los cielos. Y le esperamos, dice Pablo. Noten lo que dice el apóstol Pedro, 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 al 4. Bendito el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para su esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible e incontaminada y reservada en los cielos para nosotros. Noten, hermanos, que tenemos una recompensa, tenemos una morada que está en los cielos. Noten lo que dijo Cristo en el Sermón del Monte, en las Bienaventuranzas, Mateo 5, versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es bien importante que entendamos este punto. Nadie va a vivir eternamente en el cielo, pero nuestra recompensa y nuestro reino y nuestra ciudadanía está en los cielos. Estamos viendo aquí lo que dice Cristo y los apóstoles. Noten lo que dice Pablo en 2 Corintios 5:1. Porque sabemos que nuestra morada es terrestre, hablando de nuestro cuerpo. Este tabernáculo, si se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Porque cuando venga Cristo vamos a ser inmortales e incorruptibles. Pero noten lo que dice Pablo, que tenemos un tabernáculo, una morada que está en los cielos, una morada eterna que está en los cielos. Ahora, ¿cuándo es que nosotros vamos a ir al cielo? ¿En qué momento iremos al cielo? Pero recordemos, no a vivir, sino a hacer un juicio de auditoría que va a tardar 1000 años. Es interesante que ese es uno de los objetivos de la venida de Cristo, es de venir a traer a los redimidos. Cuando Cristo viene por segunda vez, empiezan a contarse los 1000 años. Es interesante lo que dice Cristo, Juan 14, versículo 1 al 3. Noten, esta es la mayor promesa que Jesús ha hecho a sus discípulos, a su iglesia, que vendría otra vez. Juan 14, 1 al 3 dice: No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Noten que no dice habrán. O sea, las moradas ya están.
¿A dónde? En el cielo. En los cielos, dice la Biblia. Lo acabamos de analizar. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Noten que Jesús fue a preparar lugar. No fue a hacer morada. Las moradas ya están. Él se fue a preparar lugar. ¿Qué significa preparar lugar? Cuando analizamos el libro de Hebreos, vamos a ver de que Jesús en el santuario celestial hace dos funciones ministeriales. Una es intercesión y la otra es de juez. Cristo de esa manera prepara ese lugar para los redimidos en el santuario celestial, porque el contexto lo dice. Si Jesús fue a preparar lugar, ¿cómo lo prepara? Haciendo una obra mediadora y una obra de juez. Si respetamos el contexto inmediato, que es el libro de Hebreos, que nos especifica lo que Jesús está haciendo en el santuario celestial. Dice que pues me voy a preparar lugar, dice Cristo, para vosotros. Y si me fuera y os prepararé lugar, vendré otra vez. ¿Se dan cuenta, hermanos, por qué nos llamamos adventistas del séptimo día? Porque esperamos la segunda venida de Cristo. Aquí dice, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Se refiere que Jesús está al lado del Padre, en el trono celestial, en el santuario celestial. Cuando Jesús viene por segunda vez, viene a traer a los redimidos para llevárselos al cielo por un periodo de 1000 años. Es interesante que el apóstol Pablo dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 al 17. Porque el Señor mismo con voz de mando, aquí está hablando de cuando Jesús venga por segunda vez. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Cuando Jesús viene por segunda vez, viene a llevarse a los justos, tanto muertos como justos vivos. Sí, eso dice Pablo. Ahora, ¿para dónde vamos a irnos cuando Jesús venga por segunda vez? ¿A qué lugar nos iremos? La Biblia presenta que nos iremos para el cielo por un periodo de 1000 años. Los redimidos que resuciten en el Señor y los vivos, que son los 144,000, se juntarán para irse con Jesús para el cielo en su segunda venida. Esto lo explica Juan en Apocalipsis 20, versículo 4. Noten, ¿a qué irán los redimidos al cielo durante un periodo de 1000 años? Aquí lo especifica el apóstol Juan. Apocalipsis 24 dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron, o sea, resucitaron, y reinaron con Cristo 1000 años. O sea que estos 1000 años, los redimidos van a recibir la facultad de juzgar, o sea, van a examinar los libros. Es interesante que el apóstol Juan también en Apocalipsis ve a los redimidos en el cielo
Noten qué interesante, el mismo apóstol Juan ve a estos redimidos de todas las edades, junto con los 144,000, ya en el cielo, cantando al Señor. Esto lo dice Apocalipsis 7, versículo 13 al 17. Apocalipsis 7, 13 al 17. Se presenta a los 144,000 y a los justos de todas las edades en el cielo. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios. O sea que están en el cielo. Por eso están delante del trono de Dios y le servían día y noche en su templo. ¿Dónde queda el trono de Dios? ¿Dónde queda el templo de Dios? En el cielo, en el tercer cielo. Y dice: y el que estaba sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Esta es una descripción gráfica de que estos redimidos ya están en el trono de Dios, en el cielo, donde mora Dios, hermanos. Dios no mora en el sur ni en el oeste. El trono de Dios está a los lados del norte. El norte es hacia arriba, el cielo, donde está el tabernáculo de Dios. Al apóstol Juan en visión se le permitió ver el trono de Dios con los seres celestiales, los 24 ancianos que representan ángeles fuertes como representantes de los mundos no caídos, y los 4 seres vivientes que representan los 4 querubines. Al apóstol Juan se le permitió divisar el trono de Dios, que es donde estaba el arca del pacto. El arca del pacto era el trono de Dios en el santuario terrenal. Noten cómo dice Apocalipsis 11, 19. Apocalipsis 11, 19 dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo. ¿Cuál cielo, hermanos? El tercer cielo. Y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Noten qué interesante. El trono de Dios está en el cielo. Muy interesante eso. Ahora la pregunta es: ¿qué pasará cuando los 1000 años terminen? Porque el texto dice de Apocalipsis 24: y reinaron con Cristo 1000 años. O sea que estos redimidos van a estar con Cristo en el cielo 1000 años, examinando los libros. ¿Cuándo inician los 1000 años? Lo dijimos. Cuando Jesús viene por segunda vez, inician a contarse o empiezan a contarse los 1000 años. Cuando terminan los 1000 años, ¿qué pasará? Cristo viene por tercera vez a esta tierra. Saben, hermanos, que la Biblia enseña de que hay 3 venidas de Cristo corporales. Decimos corporales porque espiritualmente, a través de las teofanías del Antiguo Testamento, se hacía presente de varias formas Cristo. El ángel de Jehová, Miguel, el príncipe que se le apareció a Josué. Es interesante. Pero la Biblia habla de 3 venidas corporales de Cristo. Cuando nació como bebé para morir por nuestros pecados, la primera venida. La segunda venida que le esperamos, que la vimos, que la dice Juan 14, 1 al 3,
y la tercera venida, que es después de los 1000 años. Cristo, después de los 1000 años, viene con esas mansiones que están en la casa del Padre. Cristo, después de los 1000 años, viene con esas mansiones, viene con la Nueva Jerusalén, con la ciudad santa. Eso es después de los 1000 años. Interesante. Noten cómo dice Apocalipsis 21, versículo 1 al 5. Apocalipsis 21, versículo 1 al 5. Esto sucede después de que terminan los 1000 años. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Aquí está hablando del cielo atmosférico. Un cielo nuevo que Dios lo va a hacer otra vez. Porque por causa del pecado, este cielo atmosférico fue contaminado. Sí. No puede ser de que aquí está hablando del cielo celestial, porque el cielo celestial no puede crearse otra vez porque allí no hay pecado. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. O sea que está hablando del cielo atmosférico. Y es posible que sea incluido aquí el cielo estelar donde hay estrellas. Y el mar ya no existía más. Algunos expositores creen de que aquí se refiere al océano literal. Inclusive hay una referencia de Elena de White donde dice que en la tierra nueva restaurada el océano dejará de existir, porque esa enorme porción de agua hace distanciar a los seres humanos de entre sí. Pero en la tierra nueva todos vamos a vivir cerca y unidos en amor, cantando y adorando a Dios. Por eso es que se cree que aquí se refiere al mar, ya no existía más, se refiere al océano, al mar. Otros creen de que aquí se debe interpretar espiritualmente que el mar se refiere a las aguas donde reina Babilonia. Y creen de que este mar se debe interpretar simbólicamente las aguas de Babilonia, las muchedumbres de Babilonia. Pero hay una referencia de Elena de White donde dice que en la tierra nueva el océano, el mar, dejará de existir. Y lo dice por qué razón, porque eso nos distancia, hermanos, las aguas. Pero en la tierra nueva, hermanos, nadie va a estar distanciado por esa enorme masa de agua. Y dice, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo. ¿De dónde viene, hermanos? ¿De cuál cielo? Del tercer cielo. O sea, esta ciudad santa baja del trono de Dios. Y es interesante que según Apocalipsis 22, 1 al 3, en medio de la Jerusalén viene otra vez el paraíso, el jardín del Edén. Ahora, ¿por qué esta aparente discrepancia? Les explico a grandes rasgos para que podamos entender de lo que habla la Biblia. Hermanos, cuando Dios creó esta tierra, fue plantado el jardín del Edén como un pedacito del cielo aquí plantado en la tierra. Después de la entrada del pecado, ese jardín del Edén estuvo por un poco de tiempo aún en esta tierra. Dios colocó querubines con una espada de fuego para que no entrara esta pareja, o sea, Adán y Eva, para comer del árbol de la vida y ser pecadores inmortales. Interesante. Según la Biblia, y eso se puede demostrar, según lo que dice Pablo y la referencia que da Apocalipsis, que el jardín del Edén fue otra vez llevado al cielo. ¿Cuándo fue llevado al cielo? La sierva del Señor dice que fue un poco antes de que viniese el diluvio. Dios se llevó otra vez el jardín del Edén a donde correspondía. Pablo en visión ve ese paraíso. Significa que Dios se lo había llevado. En algún momento de la historia se lo llevó. Sí. Y lo lógico es, y eso se puede inferir, y lo amplía el espíritu de profecía, que Dios se llevó el jardín del Edén antes que viniese el diluvio.
Pero es interesante que cuando viene la Jerusalén, después de los 1000 años, en medio de la Jerusalén viene otra vez el jardín del Edén para los redimidos. Y es interesante que aquí dice que esta Jerusalén desciende del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, porque la esposa de Cristo, el lenguaje profético, es la Jerusalén, la iglesia, la invitada a la boda. Y oí una voz, una gran voz que decía, y esta voz dice, del cielo decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. ¿Dónde morará? En la tierra, hermanos. Los redimidos van a vivir por la eternidad en la tierra nueva. Y dice, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago las cosas nuevas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Hermanos, estas promesas se van a cumplir. Dios ha prometido cumplirlas sin dejar ninguna de ellas sin cumplirse. Hermanos, es interesante que cuando Jesús venga por tercera vez con la nueva Jerusalén, ¿a dónde va a llegar primero? A esta tierra. ¿A qué lugar se va a sentar primero la nueva Jerusalén? Es interesante que el libro de Zacarías, capítulo 14, nos da una referencia. Zacarías 14 dice lo siguiente. Note qué interesante. Versículo 4. Zacarías 14, versículo 4. Cuando la Jerusalén venga con Jesús y los redimidos después de los 1000 años, ¿a dónde se asienta primero? Zacarías 14, versículo 4 nos dice dónde. Y será en el monte de los olivos, donde estaba la vieja Jerusalén. Porque si es nueva la que viene, significa que se va a sentar donde estaba la vieja. Y noten después qué sucede. Versículo 4 de Zacarías 14. Y se afirmará sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Esto va a suceder cuando los impíos sean calcinados, cuando los impíos sean quemados, según Apocalipsis 20, 8 al 10. O sea que la Jerusalén se va a extender sobre toda la tierra después de que los impíos sean quemados y la tierra sea purificada con el fuego que desciende del cielo. Eso se llama la muerte segunda. Es interesante que la Biblia enseña claramente que los redimidos vivirán por la eternidad en la tierra nueva restaurada. Hay muchas referencias bíblicas que lo presentan. Mateo 5, versículo 5. Ahí mismo en las bienaventuranzas dice así: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Noten, aunque nuestra ciudadanía esté en los cielos, de allá va a descender, pero viviremos por la eternidad en la tierra nueva, porque en la tierra se hizo para que vivieran seres humanos de carne y hueso, no en el cielo. El cielo solamente se hizo para seres celestiales. Salmos 37, versículo 9. Noten que hay muchas referencias. Salmos 37, versículo 9 dice: porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Noten. Otra cita, Proverbios 2, versículos 21 al 22. Proverbios 2, 21 al 22 dice: porque los rectos habitarán la tierra. Noten que donde tenemos que vivir legalmente es la tierra. Al cielo solamente iremos
por un periodo de 1000 años, lo acabamos de ver. Dice, porque los rectos habitarán la tierra, y los perfectos permanecerán en ella, mas los impíos serán cortados de la tierra, y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Interesante, hermanos. Claro que iremos al cielo, pero no a vivir, sino a hacer un juicio de auditoría por un periodo de 1000 años, donde sí legalmente viviremos por la eternidad, será en la tierra nueva restaurada. Interesante. Pero encontramos algo más interesante cuando leemos la Biblia, es que Pablo dice que carne y sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Noten lo que dice Pablo, 1 Corintios 15, versículo 50. Este versículo lo usan protestantes para enseñar de que en el cielo solamente pueden entrar espíritus o almas desencarnadas, porque ellos lo que van buscando es defender la teoría de que el alma es inmortal. Pero es interesante lo que dice Pablo, leamos el contexto. 1 Corintios capítulo 15, versículo 50 dice, pero por esto digo, hermanos, que carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. O sea que según la interpretación que hacen los protestantes, es de que en el cielo no puede entrar ningún ser humano de carne y hueso. Ellos dicen de que solamente alguien espíritu, almas desencarnadas, porque ellos dicen de que carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Hermanos, pero esta cita tiene su contexto. Cuando el apóstol Pablo dice carne y sangre no pueden heredar el reino de los cielos, no está hablando de almas incorpóreas o de almas desencarnadas, tipo como fantasmas. El apóstol Pablo quiere enseñar en esta cita es de que en esta condición que nosotros estamos, con esta humanidad caída, con esta naturaleza humana caída, no podemos entrar en el reino de los cielos, que vimos de que es por un periodo de 1000 años. ¿Qué significa esto, hermanos? Que la única forma de que nosotros podamos entrar en el reino de los cielos es que seamos transformados. ¿Cuándo seremos transformados? ¿Y cuándo seremos revestidos con una naturaleza humana como la que tenía Adán antes de su caída? Cuando seamos transformados en la segunda venida de Cristo, no es que vamos a ser almas incorpóreas, sino que tendremos un cuerpo ya no pecaminoso como el que tenemos, sino que llegaremos a tener un cuerpo santo, una naturaleza humana santa como la de Adán antes de su caída y como la de Cristo después de que resucitó. ¿Cómo lo sabemos? El contexto lo dice. 1 Corintios 15, 51 al 54. Noten, el apóstol Pablo no está hablando de almas incorpóreas, sino que carne y sangre se refiere que así en esta condición, con una naturaleza humana pecaminosa, no podemos heredar el reino de los cielos. Dios tiene que transformarnos y darnos una naturaleza humana santa como la de Adán antes de su caída. 1 Corintios 15, 51 al 54. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Nos está diciendo que vamos a ser almas desencarnadas. ¿De qué está hablando Pablo? En un momento y en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, está hablando de la segunda venida. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, o sea que ya no van a resucitar con ese cuerpo que se putrefacta, lleno de gusanos. Somos seres corruptibles, ¿en qué sentido? Cuando morimos, el cuerpo se empieza a descomponer, a heder y a crear gusano. Entonces, por eso es que somos corruptibles. Pero cuando Cristo venga por segunda vez, seremos incorruptibles, porque seremos transformados. Vamos a recibir
cuerpos santos, como la de Adán y Eva antes de su caída. Noten que, y los muertos serán resucitados incorruptibles, se les va a dar un cuerpo nuevo. Y nosotros seremos transformados. ¿Qué significa transformado? Este cuerpo que nosotros tenemos pecaminoso, corruptible, vamos a ser transformados y se nos dará un cuerpo como el que tenía Adán antes de su caída y como el que tenía Cristo después de que resucitó. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbide la muerte en victoria. O sea que para poder entrar al cielo y reinar con Cristo 1000 años, Cristo tiene que transformarnos en su segunda venida y se nos dará cuerpos gloriosos, no desencarnados como lo enseña el protestantismo, sino como el de Adán antes de su caída. Hermanos, ¿cómo era el cuerpo de Adán y Eva antes de su caída? Era carne y hueso, pero era carne y hueso santo, sin pecaminosidad. Después del pecado, Adán y Eva llegaron a tener una naturaleza humana pecaminosa, pero antes del pecado tenían carne santa, un cuerpo de carne y hueso, pero era santo, sin células pecaminosas. ¿Cómo lo demostramos? Nuestro mayor ejemplo es Cristo. Saben, hermanos, que cuando Jesús tomó su humanidad en esta tierra, según la Biblia, tomó nuestra naturaleza. La naturaleza humana de Cristo era idéntica a la nuestra, una naturaleza humana pecaminosa. Cristo venció el pecado en esa condición, porque hemos visto en otros temas que tener esta naturaleza humana pecaminosa no es pecado, a menos que cedamos a los deseos de la carne o nos dejemos llevar por la tentación. Es importante que entendamos eso. Cristo, aunque tomó nuestra naturaleza humana pecaminosa, nunca pecó, porque el secreto estaba en tomarse del poder del Padre. Pero es interesante que cuando Jesús resucitó, su naturaleza humana ya no era pecaminosa, sino que llegó a ser naturaleza humana santa. De esa manera Cristo pudo entrar en los portales celestiales. Era un ser humano, es un hombre de carne y hueso, pero ahora con una naturaleza humana santa, como la de Adán antes de su caída. Se lo voy a demostrar. Lucas 24, 37 al 42. Noten, esto es cuando Jesús resucitó. No fue un fantasma. Los discípulos creían de que estaban viendo un espíritu, un alma incorpórea. Pero noten cómo Cristo les dijo, Lucas 24, 37 al 42. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero Él les dijo, ¿por qué estás turbado? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Cristo le está hablando a los discípulos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso. O sea que Cristo resucitó con carne y hueso. Pero la diferencia es de que hoy su carne, su naturaleza, era una naturaleza humana, santa. ¿Estamos de acuerdo? Hermanos, yo sé que quizás algunos no van a entender lo que estoy diciendo, pero se lo voy a demostrar. Pongamos el dedo allí todavía porque tengo que leer lo demás. Noten como dice el apóstol Pablo, que cuando Cristo se encarnó en esta tierra, ¿cuál naturaleza tomó de nosotros? Romanos 8:3. Dice el apóstol Pablo así, noten cómo dice, porque lo que era imposible por la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo a semejanza de carne de pecado.
y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. O sea, la naturaleza humana de Cristo, estamos hablando de la humanidad, era a semejanza de carne de pecado. Cuando Cristo resucitó, su naturaleza humana ya no era a semejanza de carne de pecado, sino que ahora era una naturaleza humana santa, porque carne y sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Significa que Cristo tuvo que resucitar con una naturaleza humana santa, como la de Adán antes de su caída. Y noten cómo dice aquí Jesucristo: mirad mis manos y mis pies. Estoy leyendo otra vez la cita de Lucas 24, 37 al 42. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ver, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo, hermanos. Y noten cómo sigue diciendo nuestro Señor. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no le creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo que comer? Entonces le dieron aparte un pez asado. Esto era para probar, no es que Jesús era carnívoro. Esto era solamente un caso especial para demostrar que Él era un ser humano en toda su entereza. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Interesante, hermanos, muy interesante. Cristo resucitó con carne y hueso. Pero como Pablo dice que carne y sangre no pueden heredar el reino de los cielos, en algún momento el Padre tuvo que transformar la naturaleza humana de Cristo. Inclusive hay una cita de Elena de White que la voy a buscar, por falta de tiempo no pude buscarla, pero está en inglés, pero yo recuerdo haberla leído, donde la sierva del Señor dice que el Padre transformó a Cristo no solamente en su físico, sino también en su estatura. El Padre hizo un milagro para que Jesús pudiese crecer de estatura, porque Jesús es el segundo Adán. Y Adán, cuando fue creado, aproximadamente, dice la sierva del Señor, que Adán medía de estatura el doble de los hombres que viven actualmente. O sea que Cristo tuvo que en algún momento haber crecido en estatura. Y esa cita lo corrobora. Si alguien la tiene, esa cita, la puede pegar en los comentarios, pero es interesante que dice que el Padre transformó al Hijo y lo hizo crecer en estatura, porque solamente así Cristo podía entrar como ser humano a los portales celestiales, a menos que sea transformado, y el Padre lo transformó. Es lo mismo que va a pasar con los redimidos cuando Jesús venga por segunda vez. Seremos transformados, porque solamente así, recibiendo una naturaleza humana santa, como la de Adán antes de su caída, podremos tener acceso al trono celestial. Noten cómo dice Hechos capítulo 1, versículo 10 al 11. Quien subió al cielo no fue un espíritu, ni un alma desencarnada, fue un hombre de carne y hueso. Hechos capítulo 1, versículo 10 al 11. Y estando ellos con los ojos puestos al cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos, estos eran ángeles, dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Ahí está otra vez el cielo. Cristo se fue al trono de su Padre. Y noten cómo los ángeles dicen: este mismo Jesús, de carne y hueso, lo vimos en el contexto, que ha sido tomado entre vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Saben, hermanos? Aquí da para predicar otro tema. Saben, hermanos, que hay una cita en el libro Deseado toda la gente, página 17. Sí, ahí está, léanlo. Donde dice que Jesús, por amor a nosotros, tendrá su humanidad para siempre.
¿Qué significa eso, hermanos? Que Jesús murió como hombre, resucitó como hombre, el Padre lo resucitó, Jesús intercede en el cielo como hombre, Pablo lo dice, Jesús hecho hombre. En el cielo intercede un hombre en favor a nosotros. ¿Y saben algo interesante, hermano? Cristo viene por segunda vez como hombre. Es interesante que la Biblia dice en Mateo 16, 27. Mateo 16, 27, noten cómo se describe la venida de Cristo. Mateo 16, 27. Porque el Hijo del Hombre, noten, no dice el Hijo de Dios, aunque Cristo es el Hijo de Dios, pero aquí Jesús está enfatizando que Él viene como hombre. Noten, porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre. Con sus ángeles entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Jesús viene como hombre. Noten qué interesante. Nació como hombre en su primera venida. Se fue como hombre en su segunda venida. Y en su tercera venida viene también como hombre. En su segunda venida también viene como hombre. Está intercediendo en el cielo como hombre. Y saben algo interesante, hermano. Según Pablo, hay una referencia en 1 Corintios, sí, yo creo que ahí está, donde dice que el Hijo se sujetará al Padre cuando todas las cosas sean sujetadas a Él. Eso es en énfasis de que Jesús por la eternidad será hombre. Interesante. Jesús en su segunda venida viene como hombre, con los redimidos, hermanos. Qué amor de Dios tan profundo que no se puede explicar hablando humanamente. El Dios eterno, creador de los cielos y la tierra, por amor a ti y a mí, abandonó sus prerrogativas divinas para hacerse hombre y salvarnos a nosotros. Es un hombre el que está intercediendo por nosotros en el cielo. Es un hombre que está haciendo el juicio en el cielo. Es un hombre el que viene por segunda vez. Por eso, hermanos, es bien importante que comprendamos la humanidad de Cristo, porque dice la sierva del Señor que es todo para nosotros el comprender la humanidad de Cristo. La única forma de que podamos nosotros entrar en el cielo y reinar con Cristo 1000 años es que seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Hermanos, Dios les bendiga. Espero que esta información te haya servido para que podamos entender que sí vamos a ir al cielo, pero por un periodo de 1000 años. Porque donde vamos a vivir eternamente es en la tierra nueva restaurada. Hermanos, Dios te bendiga y que este mensaje no solamente puede ser teoría, sino que podemos prepararnos para poder ver a Jesús cuando Él venga cara a cara y poder reinar con Él para siempre por la eternidad. Hermanos, Dios les bendiga y que la honra y la gloria haya sido para nuestro Dios, y vamos a orar para que Dios nos bendiga y que este mensaje pueda ayudarnos para poder prepararnos para el pronto regreso de Jesús. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, por este mensaje. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por estas gemas de verdad. Gracias porque algunos ya conocían este mensaje, otros no, pero te agradecemos, Señor, porque estos mensajes nos sirven de esperanza y aliento para poder perseverar hasta cuando tú vengas por segunda vez. Bendícelo, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, mis amigos y hermanos, Dios me los bendiga.